Estaba pensando en un señor que fue un Cristóbal López en chiquito. Un mini Cristóbal. ¿Por qué? Dueño de medios, pauta millonaria del gobierno nacional para hacer un medio cristinista o kirchnerista. Y además, la evasión para financiarse. Exactamente Increíble. lo Estamos mismo. hablando de Sergio Spolsky. Sí, Contémosle a la sí, gente, sí. donde quiera que esté Sergio Spolsky, porque no se sabe absolutamente nada de él. Y esto viene a cuento de la enorme repercusión política que está teniendo el conflicto de los trabajadores de Tiempo Argentino y de Radio América. Estos dos medios que eran del Spolsky, eran del Grupo 23. Bueno, empresas absolutamente vaciadas, ahora aparentemente vendidas a un cuasi fantasma que es Mariano Martínez Rojas. Y la expresidenta Cristina allí en Tiempo Argentino, como si ella no hubiese tenido nada que ver. Recién Ernesto Sanz hablaba de caradurez, de hipocresía. Bueno, me parece que el acto de Cristina allí en Tiempo Argentino tuvo componentes de ambas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos contando y cuál es la información que queríamos contar el día de hoy? Sergio Spolsky, así como en su momento Cristóbal López, no pagó 8.000 millones de pesos que tenían que ver con retenciones de impuestos en la nafta. Sergio Spolsky no pagó 85 millones de pesos que eran los aportes de los trabajadores. ¿Se los robó a los trabajadores? No solamente le robó al Estado, sino que le robó a los trabajadores todos sus aportes. Mientras tanto, el Estado argentino, la ANSES y otros organismos del gobierno de Cristina Kirchner le daba 400 millones, por ejemplo, en el último año de pesos de pauta oficial. Es realmente vergonzoso, es un modus operandi y además yo creo que acá tiene que ver, seguramente en esta causa que ha iniciado la AFIP actual, la de Alberto Abad, contra Sergio Spolsky, contra Matías Garfunkel, obviamente que está involucrado Ricardo Echegaray también en esto, porque al igual que en el caso de Cristóbal López, miró para otro lado y protegió a este tipo de personajes que se robaron el dinero de la gente y, como vos bien decís, de los trabajadores que ahora hacen un reclamo y quien alimentó todo esto va y se quiere solidarizar con ellos como es Cristina, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque recordemos, Sergio Spolsky no le pagaba los aportes a la gente, no le pagaba la jubilación, no le pagaba 87 los seguros. millones de pesos. Sí, 85 millones de pesos es lo que no pagaba Sergio Spolsky. Con esto se financiaba, por supuesto, se financiaba con la plata de los trabajadores. Y Cristina Kirchner estaba al tanto. ¿Por qué decimos esto? Porque Ricardo Echegaray lo permitía, como decías vos recién. Ricardo Echegaray no lo investigaba. Ricardo Echegaray le otorgaba además planes de financiamiento para que el propio Sergio Spolsky pudiera mantener esta dinámica, esta manera de operar. Y mientras tanto, ANSES, que en ese momento la comandaba Diego Bocio, y también la Secretaría de Comunicación del gobierno, le daba, insisto, en el mismo año que Spolsky no pagaba 85 millones a los trabajadores, le daba más de 400 millones en pauta oficial. ¿Cómo termina la historia? Con esos trabajadores sin aportes y además sin sueldos, y hoy también prácticamente sin trabajo porque tienen que trabajar en cooperativa. Un llamado a la solidaridad para terminar, si usted lo ve por allí a Sergio Spolsky, dígale que están los trabajadores colgados del pincel, con una bronca tremenda, no tienen un peso. Él, que se ha hecho millonario durante este tiempo, por lo menos podría hacer un aporte para que esos trabajadores que él utilizó a esos trabajadores para agredir a otros periodistas, a dirigentes políticos opositores y a otras personas en la Argentina, bueno, finalmente que tenga por lo menos el gesto de dar la cara.